Estados Unidos emitió una alerta mundial. Ha pedido a sus ciudadanos que extremen precauciones en cualquier país donde se encuentren, especialmente en Medio Oriente, pero también en otras naciones, y todo esto en el contexto de la guerra con Irán. Es una alerta inédita, es una alerta grave. ¿Cómo debemos dimensionar este tipo de situaciones que se están viviendo con el conflicto Estados Unidos con Irán? Son preguntas que le haremos y por eso mucho agradecemos que hoy nos acompañe al maestro Fausto Pretelín, internacionalista y pues siempre al tanto de estas coyunturas geopolíticas. Fausto, bienvenido al programa. Igualmente, Ivonne, gusto saludarte. Buenos días. Muy buenos días, Fausto. ¿Es una alerta pues que se esperaba o inédita o que debe pues prender los focos de que estamos entrando a una gravedad mayor, Fausto? Bueno, mira, Estados Unidos está en guerra. Estados Unidos, desde el 28 de febrero, pues sostiene una campaña muy fuerte en Irán, en el sentido de que los objetivos de esta guerra al inicio eran un poco ambiguos o quizás ya cumplidos, me explico, es decir, el año pasado, si recuerdas, Ivonne, Estados Unidos atacó una de las plantas de enriquecimiento de uranio allá en Irán, y el presidente Donald Trump había pues dicho que había concluido que ya prácticamente era imposible que Irán pudiera tener la bomba atómica. Entonces, en este tipo de guerras que son ambiguas, que no son claras y sobre todo que se extienden a lo largo del tiempo, las áreas de inteligencia de Estados Unidos analizan, estudian y en muchas ocasiones detectan que hay intenciones de cometer algunos atentados en contra de objetivos estadounidenses. Lo mismo en áreas estratégicas como en ciudadanos. Y lo saca en estos momentos porque sabe Estados Unidos que Irán, una de sus fortalezas, no es el escudo antimisiles, no es tener una fuerza aérea muy potente, sino las células dormidas, estas células que de alguna forma se han ido alimentando en términos ideológicos, pero también con armas al paso del tiempo. Ujú. Y en estos momentos, cuando hay una guerra y cuando Irán pues está respondiendo no solamente a Israel y Estados Unidos, sino también a los países del Golfo, como hemos visto a lo largo de las últimas semanas, detectan estas áreas de inteligencia que pues hay planes, ¿no?, para Claro. atacar y hacer atentados terroristas. En ese sentido, creo que las áreas de inteligencia hacen bien en prevenir a los estadounidenses de que tengan mucho cuidado, sobre todo los que viven en el Medio Oriente. Y llama la atención, Fausto Pretelín, que además de esta alerta mundial, pues ahora nos amanecemos con la noticia de que se ha pospuesto por 5 días, pues las intervenciones que Estados Unidos tenía previstas. Esto con el argumento del presidente estadounidense Donald Trump de que está en negociaciones o en pláticas que así lo ameritan, el detener, aun cuando la agencia iraní de información sostiene lo contrario, que estas conversaciones no existen. Entonces, no nada más estamos ante una alerta mundial, sino también el propio gobierno estadounidense da un paso atrás o al menos toma una pausa. ¿Y cómo la interpretarías? Bueno, es interesante porque en muchas ocasiones estamos ya acostumbrados a que Estados Unidos, Donald Trump, amenaza con colocar un arancel y al final del día no lo hace, en ocasiones sí lo hace. Sí, claro. En el caso de Irán es distinta ese tipo de interacciones que tiene con ese país, porque lo que hemos visto de Irán es una respuesta frecuente y sostenida, diría yo, desde el 28 de febrero. Eh, entonces, él había dicho, el presidente Donald Trump, el viernes pasado, que él le daba para el día de hoy un ultimátum de que si no despejaba el estrecho de Hormuz, Estados Unidos iba a atacar en plantas estratégicas, en plantas eléctricas, y le reviró Irán diciendo que si lo hacía, se iban a arrepentir y que iba a lanzar más fuego hasta que sus plantas eléctricas pudieran ser utilizadas nuevamente. Entonces,
Yo creo que la comunicación en este momento son de puras amenazas. Entiende, Irán reconoce que sí está en comunicación con otros países, quizás de Europa, por supuesto, como Francia, Ujú. pero eso no implica que de alguna manera tenga una comunicación con el presidente Donald Trump. Entonces, pues la primera víctima en una guerra es la verdad. No sabemos quién tiene la razón. Lo único que sabemos es que ya va para el mes, se va a cumplir un mes, y en ese sentido la situación para Israel quizás sea lógica, es decir, lleva un periodo de tiempo normalizado en el sentido que quiere derrocar al régimen, pero en el caso de Estados Unidos, el objetivo inicial de esta guerra, pues se ha ido rebasando paulatinamente, lo ha ido rebasando y ahora está metido en una situación muy crítica Estados Unidos. Mucho que comentar, maestro Fausto Pretelín, internacionalista, sobre todo cómo se están reacomodando los países de Europa, cómo está reaccionando América Latina misma, pues los aliados estratégicos. ¿Podríamos regresar con estas interrogantes después de una pausa? ¿Nos puedes esperar para retomar el Con mucho tema? gusto. Muchísimas gracias. Claro que sí, Ivonne. Estamos conversando con el maestro internacionalista Fausto Pretelín y es importante pues preguntarle ahora información de último momento. Maestro, el gobierno chino hizo hoy un llamado al cese de las acciones militares en Oriente Medio, donde el conflicto entre Irán e Israel, Estados Unidos, está perturbando el comercio energético mundial. Dijo que este llamado lo hacía para evitar que la inestabilidad regional tenga un mayor impacto en el desarrollo de la economía global. A través del portavoz de la Cancillería china se instó a volver al diálogo y la negociación y no permitir que esta guerra, se dijo, que nunca debió haber comenzado, continúe. Fausto Pretelín, ¿cómo están comportándose los actores claves a nivel internacional y cómo ves esta reacción de China? Bien, pues, yo creo que China se comporta como el responsable de la mesa, ¿no? ¿Quién lo iba a decir? Pero de alguna manera, pues obviamente apela a una paz porque también sabe que Irán tiene una relación comercial muy estrecha con China, y Rusia por ahí también aparece. Es decir, yo creo que China hace bien, ¿no? Que de alguna manera apele a este tipo de solicitudes. Sin embargo, en el caso de Israel, creo que el objetivo en este momento para Israel está sobre el Líbano, que está haciendo una incursión muy, muy penetrante, muy fuerte, volando puentes, tratando de minimizar o tratar de cercar, perdón, a los de Hezbollah, ¿no? Los terroristas de Hezbollah. Pero la gran incógnita es qué va a pasar con Estados Unidos. Estados Unidos quiere de alguna manera concluir esta guerra, pero no sabe cómo. Ujú. Ese es un elemento que hay que Claro, tomar en consideración, Ivonne, sí. porque Donald Trump pues sabe muy bien que la parte económica, a partir ya de la tercera semana o segunda semana, empezó a erosionar su confianza, su credibilidad en el precio de petróleo. Entonces, entiende muy bien, y va a apoyar seguramente lo de China, porque China, pues, Ujú. insisto, tiene una relación comercial muy clara con Irán, en todos los aspectos, económicos como militares, y creo que hace bien hacer este pedido. ¿Dirías, maestro Fausto Pretelín, que este llamado de China es todavía más poderoso que lo que podría estar diciendo o realizando Europa? Bueno, es interesante en el sentido de que Europa, desde hace ya semanas atrás, sabe muy bien que no, o ha dicho públicamente que no es la guerra de ellos. Obviamente si hay fisuras, unos apoyan más, otros menos. En el caso de España, pues es claro en el sentido de que no se quiere involucrar, pero otros países como Francia y Alemania dudan mucho hasta dónde pueden, por ejemplo, poner en riesgo sus buques y sobre todo abrir, ¿no?, la caja de Pandora en caso de que los lleven al estrecho de Hormuz, ¿no?, para defenderlo como les pidió Donald Trump. Creo que aquí el gran derrotado es Donald Trump porque pierde confiabilidad, pierde confianza, ha tratado mal a sus aliados desde que llegó a la Casa Blanca y ahora les pide que intervengan por él. Entonces, creo que en ese sentido sí se ha erosionado mucho la credibilidad del presidente Donald Trump, porque él pensó quizás de que esta guerra iba a durar muy poco tiempo y la información que no midió
posiblemente fue que Irán iba a responder a los países del Golfo con misiles. Y eso, pues, es un golpe muy fuerte porque muchos de estos líderes de países como Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes, son muy cercanos a Donald Trump por el tema de las Ujú, inversiones. claro. Tocas un punto muy relevante, la pérdida de credibilidad y la pérdida pues en la antesala de las elecciones, pero también como un prólogo a otras amenazas, Fausto Pretelín, incluso las que podría estar estableciendo en América Latina. De alguna manera este resultado con Irán pues también hace más débiles los amagos que podría tener incluso con una presunta o posible hipotética intervención con México, por ejemplo. Sí, bueno, en el caso de México siempre ha levantado mucha ámpula este tipo de amenazas y lo que ha ocurrido en las últimas semanas, pero a diferencia, Ivonne, de Argentina, Brasil o inclusive Centroamérica, en el caso de México, primero pues ha ido colaborando, ha ido cooperando la Claro, presidenta Sheinbaum, a diferencia de López Obrador, que hay que recordar, Ivonne, que López Obrador terminó haciendo una pausa al embajador de Estados Unidos, Ken Salazar. sí, Y hacer una pausa con el embajador es hacer una pausa con el país. claro, sin duda. Eso no lo comentó López Sí, Obrador, pero pero era Biden, era de ¿no? Era, facto. era Biden, no Era, era Trump. era Biden, exactamente, no era Trump. Y ahora, como tenemos una relación intradoméstica en temas de seguridad, es decir, para Estados Unidos la seguridad de México es doméstica, seguramente pues tendría que estar pues un poco más contento Donald Trump de lo que estuvo con Biden, con López Obrador, Claro. pero es un impulsivo, ¿no? No sabemos qué quiere. Los ojos están sobre Cuba ahora, estuvieron en Venezuela Ujú. y el hecho de que fracase en Irán, Estados Unidos, sería una mala noticia porque Donald Trump quedaría herido y quisiera mostrar su poder con aquellos países que son débiles. Exacto. Y, y ese es un gran riesgo, es decir, lo que puede ocurrir en esta región por este enojo de Donald Trump, ¿no? Ah, es decir que si bien es cierto que se diluye esta visión, esta imagen del todopoderoso estadounidense ante los resultados con Irán, también es posible que si allá no se logra, se desquite con la región. Sí, sí, Ujú. seguro. Ajá, No sé entiendo. exactamente cuáles son los planes de Cuba. Evidentemente sabemos que no lo quiere democratizar. Sabemos que Marco Rubio sí la quiere democratizar. Ahí Ujú. hay Una una tensión visión interna. distinta. Ujú. Sí, una visión interna. Si quiere derrocar a lo Maduro, al Ujú. régimen de Díaz-Canel, pues no es la misma fórmula, porque a diferencia de Venezuela, que obviamente escuchando a Delcy Rodríguez, sabemos de dónde vino la traición, ¿no? A Claro. Nicolás Maduro. En el caso de Cuba no va a ser tan fácil, porque hay una cuestión alrededor del partido, más que de Díaz-Canel, que no tiene buena imagen interna, y entonces la fórmula sí tendría que ser distinta, ¿no? A la de Venezuela. Pero bueno, son especulaciones. Lo que sí es cierto es que Cuba está en un momento económico de enorme crisis. Eh, las últimas horas han sido de recargas retóricas por varios agentes procubanos, ¿no? Que están en varias partes del mundo tratando de alimentar esta retórica, pero ya no da. Es decir, sin electricidad, sin petróleo, no hay futuro para Cuba. Claro. La retórica no puede ser el elemento de manipulación de los pobres cubanos que quieren libertad, ¿no? Pues muchísimas gracias, maestro Fausto Pretelín, internacionalista, por acompañarnos esta mañana y pues ayudarnos a poner en perspectiva todos estos movimientos que hoy nos acuden y pues que mucho nos incumben. Así es, Iván. Te agradezco, muy buenos días. Al Hasta pronto. contrario, gracias a ti y buena semana.